Muy buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a este podcast, Palabra Fresca. El día de hoy vamos a estar hablándoles del tema cómo ser luz en medio de la oscuridad, específicamente sin que esa luz se vea afectada por el ambiente en el que está trabajando. Aleluya. Y antes de iniciar, nos gustaría saber qué es para Cristal. ¿Qué es luz para ella? Ok, yo lo anoté para que no se me escapara nada y lo quiero dar en base a dos términos, tanto el secular, pero también llevarlo al término cristiano. Y en el término secular se dice que la luz es la forma de energía que nos permite ver las cosas que nos rodean. Y en el término cristiano se dice que la luz en Cristo es la energía divina. La luz de Cristo ejerce una influencia para bien en la vida de las personas. Y bien, en el término bíblico, muy bien lo que has dicho, nosotros sabemos que estamos llamados a hacer luz. Nosotros sabemos que estamos llamados a hacer luz y más luz en medio de la oscuridad, porque no hay ninguna luz que tenga la necesidad de brillar si ya todo se ve, sino que estamos llamados a hacer luz allá donde no se ve, donde hay oscuridad. Y para esto vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2 verso 9, que dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. Y algo que me llama mucho la atención aquí es que dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Y esto me llama la atención porque muchas veces nosotros como cristianos no nos conformamos simplemente de estar en un lugar, aleluya, y no crear una diferencia, por así decirlo. Estamos en nuestro centro de estudio y sabemos que nosotros nos rodeamos de muchísimas personas que no son cristianas y nos conformamos simplemente con decir, no, yo soy cristiano, si es que lo decimos. Pero aquí dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Yo tengo un criterio en cuanto a eso que mencionaste, a lo último, y es que cuando la luz de Cristo realmente se refleja en nosotros, por ejemplo, lo que utilizaste en la universidad, no tenemos ni siquiera que abrir nuestra boca para decir que nosotros somos cristianos, porque se supone que si realmente lo somos, no tenemos necesidad de decirlo, ya con nuestro ejemplo, con nuestra forma de nosotros conducirnos, de actuar, hasta de hablar, eso como que le enseña a las personas realmente que estamos en Cristo Jesús y que somos luz. Eso me recuerda también la historia en la Biblia de cuando Pedro negó a Jesús y indiscutiblemente esas personas le decían, tú hablas como ellos, tú eres como ellos. O sea que hay veces que también pasa eso, que queremos como ocultarlo, nosotros encajar, pero realmente eso en nosotros como que se refleja sin nosotros tener que decirlo. Así es, y verdaderamente yo misma muchas veces me sentía mal cuando yo llegaba a un lugar y yo estaba hablando con alguien que yo conozco y estábamos hablando de que éramos cristianos y esa persona me decía, tú eres cristiana, yo no sabía. Y yo personalmente me sentía mal en cuanto a eso. Y saber que nosotros como cristianos, como ya mencionábamos, como mencionaba al principio, es que Dios nos ha llamado a ser luz, pero no simplemente a conformarnos con ser luz, sino a anunciar esa luz, a propagar esa luz en medio de la oscuridad, porque saber que en la oscuridad es donde se manifiesta la luz. Y hablando de conceptos, también saber que la oscuridad
es la falta de luz. Donde hay oscuridad es porque no hay luz. Entonces, ¿cómo nosotros vencemos a la oscuridad? Siendo luz, pero no una luz específicamente de esas que se apagan por rato y que vuelven a prenderse, como muchas veces sucede cuando en algún momento de nuestra vida estamos inestables en cuanto al espíritu, sino ser una luz influyente y permanente. Y para eso vamos a tocar tres temas sumamente importantes, tres subtemas que hablan sobre esto. Y el primero es, ¿cómo nosotros somos luz? ¿Cómo nosotros llegamos a ser luz? Y dice Juan 8, verso 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿cómo nosotros somos luz? Nosotros somos luz cuando nosotros seguimos a Dios, cuando nosotros seguimos a Jesús. Nosotros nos convertimos en luz, inmediatamente nosotros nos convertimos en un hijo de Dios. Amén. Y no solamente seguirlo y ya, sino actuar en base a lo que nos dice ese libro divino que es la Biblia. Porque muchas veces decimos, profesamos con nuestra boca que somos cristianos, que andamos en luz, pero realmente cuando estamos en medio de las tinieblas, nuestra luz es pobre y era lo que tú decías ahorita, que a veces por tratar de encajar en el grupo y todo lo demás, nuestra luz se apaga. Yo recordaba antes, en tiempos atrás, cuando se utilizaban las típicas lámparas. Y yo no sé si tú recuerdas que a esas lámparas se le ponían una mechita y también el gas. Cuando ese gas se acababa o esa mechita ya estaba como pobre, la luz así mismo se veía, pobrecita. Entonces yo lo asociaba a que la mechita y ese aceite era el Espíritu Santo, o sea, como esa conexión que tenemos con el Espíritu Santo. Y cuando eso se acaba o cuando eso está pobre, ya, llevándolo ya en el caso de nosotros, cuando dejamos de estar conectados con Dios, de escudriñar su palabra, de leer, de estar en intimidad con Dios, cuando salimos a la oscuridad que queremos alumbrar, realmente nuestra luz es pobre. Y también esas lámparas tenían como unos tubos que por el mismo fuego esos tubos como que se empañaban. Entonces se asocia verdaderamente a cuando estamos en un grupo que se supone que nosotros tenemos que alumbrar, anunciar la luz de Cristo que se refleja en nosotros. Lo que hacemos es que nos vemos manchados porque queremos encajar, porque queremos estar igual que el otro. Entonces, realmente el texto que tú mencionabas ahorita, que somos linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, eso me da a demostrar de que realmente delante del Señor no somos cualquier cosa. Y para nosotros realmente vencer las tinieblas, tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo siempre. La Biblia nos manda a orar sin cesar. ¿Por qué? Cuando menguamos en la oración, realmente nuestra luz se pone pobre, lamentablemente. Y wow, justamente lo que acabas de mencionar es algo que yo hablaba con Dios en estos días, porque yo le decía al Señor, Padre, ¿cómo yo puedo mantener mi luz encendida? ¿Cómo yo puedo hacer que esa lámpara, ya que la mencionaste, se mantenga encendida? Y justamente con ese ejemplo es que eh, estaba pensando cómo presentarlo en el subtema 2, que es cómo mantenemos la luz encendida. Ya sabemos que cómo somos luz. Nosotros somos luz siguiendo a Jesús. Pero ¿cómo vamos a mantener esa luz encendida? Y justamente dice que el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es lo que tú decías, nosotros mantenemos esa luz encendida, nada más y nada menos que con la oración, con la búsqueda constante del Señor. Y ese ejemplo que diste me encantó sobre la lámpara, porque digamos que el combustible, que es el gas o la mecha,
que hace que la lámpara se mantenga encendida es Dios, y nosotros somos esa lámpara. Sin el gas o sin aquello que produce que se encienda la lámpara, nosotros vamos a estar completamente apagados y no vamos a poder alumbrar o no vamos a poder ejercer la función con la que hemos sido llamados. Y también poner como para algo para aquellos jóvenes que nos escuchan, que quizás no saben o no comprenden mucho de esas lámparas. Yo soy joven, pero yo he llegado a ver algunas. Eh, un bombillo, un bombillo recargable, vamos a ponerlo así. Si ese bombillo recargable lo cargan a su 100% y empiezan a usarlo por horas y horas, el bombillo va a empezar a bajar su intensidad y va a empezar a disminuir la intensidad con la que alumbra la habitación. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos que ese bombillo siempre se mantenga dando luz constantemente, así de brillante como lo da cuando está a su 100%, manteniéndolo conectado constantemente a la fuente de energía, que es el enchufe? En nuestro caso, nos mantenemos siendo luz, sin apagarnos y poder progresar en medio de la oscuridad sin que esa oscuridad afecte nuestra luz, que sería como el tubo, como tú mencionabas, de la lámpara, es buscando de Dios, estando constantemente conectados a la fuente de energía que es Dios. Si no estamos conectados a la fuente de energía, pues lamentablemente con el pasar del tiempo la intensidad de nuestra luz va a ir bajando. Así es, y a veces, yo no sé si te pasa, pero hay personas o hasta nosotros mismos como que no nos damos cuenta de que nos estamos apagando. Por ejemplo, cuando queremos desarrollar algún ministerio o algún talento que el Señor nos da, a veces se nos olvida conectarnos, que era lo que hablabas con relación al bombillo recargable. Si usamos y lo usamos y lo usamos, pero vemos o no nos fijamos que ese bombillo está bajando como la intensidad y no lo conectamos, realmente al final, ¿qué va a pasar? Se va a apagar. Entonces, eso pasa cuando ejercemos un ministerio, ejercemos ese talento que el Señor puso en nuestra mano o el ministerio que el Señor puso en nosotros y lo utilizamos y vemos que estamos bien, que alumbramos, que todo está saliendo perfecto por la gracia de Dios, pero como que solamente nos conformamos con eso, que era lo que decías al principio, el hecho de no conformarnos. Y ese conformismo como que no nos hace como notar que estamos menguando, que no estamos alumbrando como debemos. Entendemos que ya lo tenemos todo y no hacemos nada. Entonces, no vamos a la energía, a la fuente, esa que realmente va a hacer que por gracia nosotros realmente anunciemos las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. O sea, eso de dar por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Y yo quisiera que cada persona que nos escucha realmente tome eso muy en cuenta, de que Dios nos entrega algo, dones, talentos, ministerios, pero a la hora de nosotros ejercerlo, que no nos olvidemos de siempre, siempre conectarnos con Él. Amén. Y algo que me gusta de lo que has dicho es sobre nuestro ministerio. Por ejemplo, oramos mucho en un momento, me toca predicar un domingo. Yo me pongo a orar full porque eso Dios tiene que hacerlo ese día y yo quiero que Dios lo haga. Dios lo hizo ese día. Se manifestó de una manera inexplicable y me invitaron a predicar otra vez, quizás un viernes o un martes, pero ya yo sé que Dios lo hizo el domingo. Quizás ya ahí Satanás va trabajando en nuestra mente, aunque no lo pensemos, porque puede decir no, porque mira qué bien tú predicaste, ya tú no necesitas orar por eso, porque tú predicaste bien. Y ahí nos da con nuestra capacidad, porque nosotros tenemos la capacidad, por ejemplo, de fluir bien en cuanto a palabras en una prédica. Pero no, me toca predicar el martes y hoy es domingo. Muchacha, pero tú puedes ir así, normal, sin una preparación espiritual, porque tu capacidad te da para eso, porque tú fluyes bien en lo que es hablar. Y nos conformamos muchas veces con eso y hay que tener cuidado. Por eso hablamos
de que es importante estar constantemente conectados por medio de la oración a la luz, a la fuente de energía que es Dios, para que esos pensamientos que Satanás pone en nuestra mente no nos haga, no nos afecte en lo que es nuestra luz y no nos empañe el tubo de la lámpara que impide que la luz se manifieste de la manera en que tiene que ser manifestada. Y verdaderamente, esto es algo que me gusta. O sea, he hablado constantemente con los jóvenes de esto y es capacidad versus espiritualidad. Muchas veces nosotros nos guiamos más de nuestra experiencia que de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios puede hacer. Y eso pasó con Elí, porque Elí tenía la experiencia, pero ya Samuel había sido llamado por Dios. Y eso es lo que pasa. Es que ahí hay una diferencia y por eso me encanta la forma en la que Dios trabaja en la vida de quien sea. O sea, Él no tiene que ver si tú no sabes hacer algo, porque hay veces, cierto, el enemigo pone eso en nuestra mente cuando Dios nos manda a hacer algo y entendemos que no tenemos esa capacidad, o Señor, ay, no, va a ser la primera vez que yo voy a hacer eso. Realmente Dios es un experto en capacitar, o sea, yo siempre lo voy a decir, pero lamentablemente el enemigo pone eso en nuestra mente que nosotros entendemos de que no podemos hacer algo y simplemente como que nos cerramos con eso y no lo hacemos, olvidando de que Dios capacita, de que Dios es el dador de todo y que si Él realmente nos mandó a hacer algo en específico es porque Él nos va a respaldar y eso lo vemos con Moisés también cuando Dios lo manda a decir algo y Él lo primero que puso fue su debilidad y Dios le encanta como mostrar su gloria en medio de esa debilidad que nosotros entendemos que tenemos. Y por eso que me encanta, porque Dios así nos sorprende. Olvidando nosotros olvidamos su soberanía, olvidamos lo poderoso que Él es y el dominio que Él tiene sobre todas las cosas. Entonces, por eso es muy importante siempre, siempre, siempre estar conectados a Él porque cuando no lo estamos, somos tentados. O sea, todo el tiempo estamos siendo tentados, pero cuando no estamos conectados con Él constantemente, nos vamos a inclinar más a ese lado que no nos debemos inclinar, lamentablemente. Entonces, cuando siempre estamos conectados con Dios, llámese orar, llámese tener como ese espacio, sacar ese espacio realmente, ese que el Espíritu Santo, Dios se merece. Cuando vengan las tentaciones, realmente vamos a saber cómo actuar. Vamos a tener las herramientas porque el mismo Jesús, el mismo Dios nos la va a dar y eso es lo que me encanta de Él. Pero lamentablemente con el afán del día a día, a veces entendemos que no tenemos tiempo. Realmente lo tenemos porque para otras cosas podemos sacar un momentito para hacer X, oye cosa, pero a veces como que para Dios no quisiera decir la mayoría de las veces, pero a veces para Dios como que nos cuesta hacer algo y se nos olvida que estamos llamados a hacer luz. Hay veces, por ejemplo, con eso de la prédica o de la exhortación, nos conformamos con que yo hablo bonito. Ah, que sí, que lo voy a predicar o le voy a hablar de parte del Señor a una persona y ni siquiera nos detenemos, aunque sea 5 minutos a orar y a decir, Señor, háblame tú. Una persona que está en luz verdaderamente siempre va a hacer eso. Como que esa partecita voy a hacer algo, aunque uno lo vea mínimo, de, predicarle a alguien, evangelizar. Una persona que realmente está en luz no se va a olvidar de ir a su fuente. O sea, y eso no quiere decir que siempre como que vamos a menguar. Y la misma Biblia dice que el que se crea santo, que se santifique más. O sea, siempre vamos a necesitar, siempre vamos a tener esa necesidad de estar conectados a Dios. Y como decía, una persona que esté en la luz verdaderamente,
siempre, aunque se sienta que brille mucho, y no hablo de talentos, hablo de la luz, aunque sintamos que sí, que alumbramos, que somos hijos de Dios, que nos sintamos que somos los mejores cristianos. Si siempre pensamos eso, se nos va a olvidar que realmente necesitamos entrar en nuestro aposento, como dice la Biblia, cerrar la puerta y conectarnos con Él. Si siempre tenemos en nuestra mente que necesitamos de Dios todo el tiempo, mira, vamos a sacar el momento, vamos a sacar el tiempo para conectarnos con Él. Y mira, algo que también acabas de mencionar, y es reconocer que siempre debemos estar conectados a la luz, o sea, a la fuente de energía. Reconocer que necesitamos estar conectados a la fuente de energía para poder brillar, para poder ser luz. Y ya para concluir en este segundo subtema, nosotros prevalecemos en contra de las tinieblas y mantenemos la luz encendida cuando reconocemos que necesitamos estar constantemente conectados a la luz a la fuente de energía. Y la tercera parte de lo que queremos hablar el día de hoy es cómo somos luz en tinieblas y cómo no dejar que las tinieblas apaguen nuestra luz. Y quiero poner dos vertientes en cuanto a este tema. Aleluya, al parecer nuestra hermana su internet pues la ha sacado, pero para poder seguir explicándole un poco en lo que ella se reincorpora, cómo somos luz en tinieblas y cómo no dejar que las tinieblas apaguen nuestra luz. Y yo quiero poner dos vertientes en cuanto a esto y es cómo prevalecemos en la tentación y cómo no dejar que la tentación acabe con nuestra vida espiritual. O sea, son dos vertientes, cómo somos luz en tinieblas y cómo prevalecemos en la tentación. Y este versículo, Juan 1:5, que dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y ya sabemos que la luz, o sea, que nosotros somos luz cuando nos conectamos con el Padre. Nosotros continuamos siendo luz y nos mantenemos siendo luz cuando nuestra fuente de energía, cuando estamos constantemente conectados. Ahora bien, ¿cómo nosotros somos luz en medio de las tinieblas sin dejar que esas tinieblas afecten nuestra luz? Y un ejemplo, yo veía un mensaje, un video que me apareció en Instagram de una predicadora que me agrada, se llama Inma. Ella decía que cuando nosotros estamos lavando la ropa, nosotros separamos la ropa blanca de la ropa de color. Y a nosotros separar la ropa blanca y la ropa de color porque la ropa de color puede manchar la ropa blanca. Y si ustedes son como yo, que muchas veces les da brega como cambiar el agua por, no sé, por presa, pues se lava primero la ropa blanca y luego en la misma agua se lava la ropa de color. ¿Por qué? Porque se puede manchar la ropa blanca, como ya decía. Pero un dato importante, y es que cuando ya todo está seco y doblado, esa misma ropa, la ropa blanca y la ropa de color va al mismo closet, se ponen juntas. Y Dios hablaba algo muy bonito a mi vida, que ella también lo mencionaba, y es, cuando estamos en un proceso de purificación y de limpieza, Dios nos va a separar de la ropa de color porque podemos quedar manchados por esa ropa. Pero cuando ya terminamos el proceso de purificación y ya terminamos el proceso de limpieza, ya esa ropa blanca no puede ser manchada por la ropa de color. O sea, ya la luz no puede ser afectada por las tinieblas. Y quiero adaptarlo a lo que estamos hablando, y es que Dios nos va a capacitar para hacer luz en medio de las tinieblas, pero primero nos va a separar de las tinieblas para poder capacitarnos
para que cuando nos juntemos nuevamente con las tinieblas no nos manchemos. Y este ejemplo que llegaba a mi mente es un fósforo. Ese fósforo se va a apagar de una vez. Viene una brisita por la ventana, se apagó el fósforo. Estornudaste, se apagó el fósforo. Pero cuando eres una lámpara o un bombillo, cualquier cosa no va a apagar ese bombillo. Cualquier cosa no va a apagar esa lámpara. Y Dios hablaba a mi vida. Muchas veces nosotros somos fósforos. Y Dios en ese proceso de purificación y de limpieza quiere lograr que nosotros seamos un bombillo y quiere lograr que nosotros seamos una lámpara. Pero eso lo logramos en el proceso de purificación, en el proceso de limpieza. Porque Él no quiere que seamos un fósforo, que cualquier cosa viene y nos apaga. No, Él quiere que nosotros lleguemos a ser, aleluya, un bombillo. Y quiere que nosotros podamos lograr alumbrar la habitación completa. Y ya para concluir, que en verdad esto es algo que habla mucho en mi vida, porque nosotros nos vemos constantemente rodeados de tinieblas o de oscuridad en nuestro centro de estudio, que por ejemplo en el mío, el 90% son personas eh, inconversas. Y de eso se podría decir que del 10 al 15% no creen en Dios o son la famosa palabra ahora llamado agnósticos. Y es muy lamentable para mí ver esto y saber que yo estoy viendo muchas personas cristianas siendo afectadas por ese ambiente, personas cristianas siendo afectadas por esa oscuridad y apagan su luz y dejan que su luz se apague y dejan que ese fósforo que Dios quiere convertir en algo más se apague. Y verdaderamente, esto es algo que yo hablaba con el Señor porque yo le decía, Padre, ¿cuántos jóvenes necesitados de una limpieza, de una purificación? Porque inmediatamente llegamos a un grupo de oscuridad, en vez de nosotros alumbrar a ese grupo influye en nosotros. Y tenemos que estar preparados, porque donde quiera que lleguemos, ya sea universidad, trabajo, politécnico, liceo, aleluya, nos vamos a encontrar con muchas personas que no van a compartir tu misma opinión, que no van a ser cristianos, pero saber que nosotros estamos llamados a hacer luz, que nosotros estamos llamados a hacer luz y a prevalecer por encima de esa luz. ¿Y cómo nosotros prevalecemos por encima de esa oscuridad? Aleluya. Estando conectados constantemente del Padre. Esa es la solución. Para resumirle todo, estando constantemente conectados al Padre, que es nuestra fuente de energía. Y pues nada, aquí volvió Cristal. Yo les decía a Cristal que nosotros nos encontramos muchísimas veces con personas que son tinieblas, lamentablemente. Y que yo he visto muchos casos de jóvenes, por ejemplo, en mi centro de estudio, donde ellos, en vez de influir en esas tinieblas, se han unido a ellas. Y eso es lo que Dios quiere evitar. Y también decía que muchas veces nosotros nos encontramos siendo fósforos. O sea, que los fósforos desde que se prende dura varios segundos prendido y ya se apaga de una vez. Y que Dios nos quiere capacitar para no ser un fósforo que cualquier cosa lo apague y que dura muy poco prendido. Él nos quiere capacitar para ser un bombillo que alumbra toda la habitación. Y le mencionaba el ejemplo de la predicadora, que ella decía que ella separa, cuando se está lavando, se separa la ropa blanca de la ropa de color. En el proceso de purificación, Dios nos va a separar
Y hay que estar preparados para eso, porque en el proceso de purificación, Dios nos va a separar de la ropa de color, aunque cuando ya estemos completamente preparados, nos vuelva a juntar con ella, que es cuando se junta en el closet. Sí, esa partecita cuando tuvimos la reunión. En lo particular me llamó bastante la atención porque mira, al ser humano, a nosotros, no nos gusta estar solo. Y no hablo en términos de sentimientos, no, de cualquier cosa, como que cuando nos sentimos acompañados, uno se siente mejor. Inclusive a mí me pasaba hasta para buscar a Dios. Si yo lo hacía sola, me rezagaba mucho y así. Pero desde que lo hacía con mi amiguita o una compañera, ya yo me sentía bien. Y a veces, porque no todos los procesos son iguales. Hay veces que estamos en un proceso y en el camino el Señor nos manda personas como para que no nos sintamos solos, pero hay procesos que realmente lo tenemos que pasar nosotros y es, o sea, nosotros solos, nosotros y Dios. Y ese ejemplo de la ropa blanca, Dios está perfecto. Y a veces uno no entiende eso porque uno como que desconoce nuestra identidad en Dios. Eso es lo que yo puedo entender. Por ejemplo, si yo entiendo de que soy una ropa de color, que no soy una ropa blanca, yo voy a querer dónde está todo el mundo. Voy a sentir esa necesidad de estar ahí. ¿Qué pasa? La ropa blanca es muy delicada, hasta para la forma de lavarse. Es como que uno tiene como ese cuidado exclusivo, porque de cualquier cosita se daña o se mancha o pasa cualquier cosa. Y yo recuerdo en mi iglesia, en la escuela dominical, eh, el maestro hablaba de eso, de que cuando nosotros nos creemos que somos fuertes, por ejemplo, lo voy a llevar a este contexto. Si nosotros entendemos de que somos una ropa blanca, somos la ropa blanca, somos hijos de Dios, tenemos la luz de Cristo y creemos que somos fuertes, que oramos mucho, que ayunamos mucho, cuando venga una tentación o cuando venga algún problema, por ejemplo, la Biblia nos manda que huyamos de las pasiones juveniles. La Biblia no te dice como quédate ahí, aguanta un poquito. Si Él dice que huyamos de las pasiones juveniles, es por algo. Pero a veces entendemos que estamos llenos de Dios, la ropa blanca. Entendemos que estamos llenos de Dios y que no, y que nosotros podemos. Y ahí nosotros o sea, nos sale el tiro por la culata, como decimos normalmente aquí en República Dominicana. Nos sale el tiro por la culata. Y eso pasa cuando nos creemos sabios en nuestra propia opinión, cuando no entendemos que somos una ropa blanca, algo exclusivo, algo que Dios diseñó, que sacó aparte. Por eso nosotros los cristianos debemos entender que somos bienaventurados en ser hijos de Dios, en ser llamados hijos de Dios. Y la misma Biblia dice que Él viene a buscar ropas blancas, sin manchas, sin arrugas. Y eso pasa cuando entendemos que debemos de estar. Y quiero destacar algo importante. No hablo de apartarnos, el hecho de no socializarnos, el hecho de no compartir con los demás. No quiero como que esa partecita se malentienda. Al contrario, tenemos que hablar y tenemos que socializar porque tenemos que dar por gracia, como decía ahorita, lo que por gracia hemos recibido. O sea, nosotros somos cristianos, no nos tenemos que quedar con que somos cristianos y ya. No, tenemos que hacer que las otras personas conozcan a Jesús, se interesen por Jesús, que entiendan de que Él es el único Salvador, Él es el único Dios. ¿Y de qué manera ellos lo van a entender? Con nuestra forma de conducirnos a la hora de nosotros hablar con ellos y de hablarles de Dios. Porque a veces estamos como muy entretenidos con nuestros amigos y vemos que o tenemos amigos que no son cristianos, que no conocen de Dios y nos envolvemos tanto en las conversaciones que a veces
se nos olvida por lo menos predicarle, por lo menos hablarle de Cristo. Cuando nosotros estamos en la luz, tenemos a Cristo realmente en nuestro corazón y sabemos lo que Él hace, aprovechamos como cada momento. Estoy compartiendo con un compañero que no es cristiano, hablamos y demás, déjame aprovechar y presentarle a mi Jesús. Eso lo hacen personas realmente que andamos en la luz, que andan en la luz. Y verdaderamente tienes toda la razón, porque cuando nosotros andamos en luz, eso se evidencia, porque no es simplemente decir, no, porque yo soy cristiano, porque como decías al principio, muchas veces eso se evidencia donde quiera que llegamos. Hasta la manera en cómo nosotros caminamos se evidencia si estamos en luz o no. Y algo muy importante que evidencia si estamos en luz o no es nuestra manera de hablar, nuestra manera de comunicarnos. Yo digo que tú te das cuenta si una persona está en luz o no por la manera en cómo habla, sea o no cristiano. ¿Cómo habla? Tú quieres saber cómo es una persona, fíjate cómo habla. Y yo no te estoy hablando de que tú lo escuches hablando en público, porque en público todo el mundo quizás va a hablar muy bien. Mira, los políticos. Exactamente. Pero te digo, tú quieres saber cómo es una persona, siéntate con esa persona, habla con esa persona. Y tú vas a saber si esa persona está andando en luz o está andando en tinieblas. Y tú mencionabas también sobre juntarnos, o sea, en cuanto a eso con las personas. Y aclarar nuevamente que no es que nos dejemos de juntar con esas personas, es saber hasta qué punto nosotros estamos influenciando en esas personas o esas personas están influenciando en nosotros. Porque yo siempre he tenido entendido que aquel que anda en luz está rodeado de luz. Pero si nosotros le damos una brecha al enemigo para que entre, eso poco a poco, esas tinieblas, esa oscuridad, va a ir ensuciando nuestro tubo y nuestra luz no va a salir como tiene que salir. Y verdaderamente, y saber que nosotros no solamente encontramos oscuridad o tinieblas en el mundo, saber que dentro de la misma iglesia hay personas que dicen ser luz, pero sus hechos declaran otra cosa. Exactamente. Es una triste, pero es una realidad. Lamentablemente es así. Y hubo algo que mencionaste hace poquito, y cada vez que tengo la oportunidad de decirlo, lo digo. Cuando yo era pequeña, yo tenía un grupo de amigas en la iglesia que crecimos juntas. Entonces, cuando llegaron a la adolescencia, cuando llegamos a la adolescencia, que ellas se sintieron como con esa libertad, se les olvidó, vamos a decirlo así, se les olvidó que eran luz y se fueron a las tinieblas, ¿verdad? Del grupo, la única que se quedó sirviéndole al Señor fui yo. Yo creo que yo tenía como 10, 11 años, qué sé yo, cualquiera diría una niña inexperta, nació en el Evangelio, no tiene como esa madurez suficiente, digamos. Y yo recuerdo que las personas le decían a mi mamá en ese tiempo, mira a tu niña, se está juntando con fulana y acuérdate que ella no es cristiana. Muchísimas cosas le decían a mi mamá. Y yo inocentemente me seguía juntando con mis amigas. Pero ¿qué pasa? Un día, digo yo, el Señor le habló a mi mamá, eso lo digo yo, y mi madre me sentó y me decía que ellas seguirán siendo mis amigas, que yo les voy a seguir hablando, seguiré compartiendo con ellas, pero que yo debo de tener algo claro, y es que ya mis intereses no son los mismos que los de ella. Y esa simple palabra es lo que hasta ahora, de verdad, hasta ahora, me ha mantenido. O sea, no siendo cristiana, sino como recordando que soy luz y realmente me siento como muy orgullosa cuando, sin yo tener que decirlo, dicen, tú eres cristiana, ¿verdad? Y yo como que sí, y que se te nota. Para mí eso es un orgullo, o sea, eso es como que, ok, Señor, ven ahora que
ya yo estoy lista. Para mí es como, no sé, me siento demasiado feliz y yo quisiera que tú, quien sea que nos esté escuchando, sea o no cristiano, que siente ese privilegio de ser de la familia de Cristo, porque realmente ser cristiano es un privilegio enorme. Amén. Y nada, ya para culminar, ya para cerrar, verdaderamente saber que nuestro entorno en cuanto a la purificación es muy importante. Es muy importante. Por eso no se liga la ropa blanca y la ropa de color en el lavado. Porque es muy importante el lugar donde nos estamos rodeando. Créanme que nosotros somos muy influenciados constantemente por muchísimas cosas y más por la persona con la que nosotros estamos andando. Y nada, ya para cerrar, les invitamos verdaderamente todo oyente que está aquí, que nos está escuchando, que nos mantengamos constantemente conectados a la presencia de Dios, que es nuestra fuente de energía como cristianos. Que nos mantengamos conectados a la fuente de energía, que es Dios, y van a ver cómo nuestra luz no va a ser apagada y no va a ser opacada por las tinieblas. Para resumir todo lo que hemos dicho, verdaderamente eso es. Amén, realmente esperando que todo lo que nosotras hayamos hablado sea de muchísima bendición, no solamente para nosotras porque lo ha sido, sino para cada persona que nos está viendo y escuchando y aprovechando a personas que no conocen de Dios. Queremos darte a conocer a nuestro Jesús, a ese que murió por cada uno de nosotros y que murió también por tus pecados y que realmente Él quiere salvarte, Él quiere restaurar tu vida y de verdad te instamos a que busques de Dios antes de que sea tarde, porque realmente su venida está cerca y que seas parte de la luz de Cristo también. Y nada, fue un grato placer para mí compartir este tiempo contigo, Cristal, que he salido muy inspirada. Créeme que he salido muy inspirada, en verdad. Créeme que Dios, esperando que haya trabajado también con ustedes que nos están oyendo. Dios bendiga muchísimo tu vida, Cristal, y que te siga utilizando de la manera en que lo haces. Amén. Dios te bendiga más, Chameli. De verdad que sí. Amén.